Muchas gracias. Buenos días. Vou fazer minha exposição, então, em português. Primeiramente, agradecer. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación y la posibilidad de poder estar aquí con ustedes para presentar nuestro trabajo desarrollado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un enorme placer estar aquí en la Ciudad de México, acercándome a esta experiencia y también a esta cultura, para que podamos intercambiar no solamente la construcción de las políticas, sino también la construcción de saberes y prácticas que están siendo desarrolladas en la ciudad de Río de Janeiro, especialmente en Brasil. Voy ahora a contarles un poco mi trayectoria, porque para tener la experiencia que hoy nosotros hemos construido en Brasil, eso está vinculada con justamente lo que he hecho hasta el día de hoy. Soy profesora en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con una larga trayectoria en el campo de salud mental. También soy graduada en Servicio Social con una trayectoria de más de 20 años en el campo de salud mental, ya sea como trabajadora social o como investigadora o también como activista política, principalmente en los movimientos sociales y ahora en el Frente Nacional de Negros y Negras de Salud Mental. Hablar sobre el tema de salud mental, género y raza ha sido mi inversión en los últimos 20 años, y no solamente en la producción del conocimiento, pero también para formar profesionales que estén calificados para proponer políticas y también una acción en su día a día, en su trabajo. Hoy coordino el proyecto de investigación de lucha y manicomial y también trabajamos en el estado de Río de Janeiro. La trayectoria me lleva a hacer una elección teórica, metodológica, para dialogar con ustedes a partir de bases teóricas científicas para que podamos pensar en la intervención en el territorio brasileño y dialogar a partir de la experiencia de México. Para ello, convoco entonces al conocimiento de algunas autoras, especialmente de autoras que han estado pensando el feminismo negro, y es cuando cito a la conocida Angela Davis para que podamos empezar nuestro diálogo basados con una perspectiva crítica que entiende el racismo a partir del género, raza, clase, sexualidad, territorio, generación y otras cuestiones sociales que son sumamente importantes para que podamos entender las diferentes manifestaciones, tanto del propio racismo, así como de las intersecciones que van a van a afectar la forma de vida, la forma como nos organizamos como sociedad y especialmente la sociedad capitalista. Aquí menciono a Angela Davis hablando de que el feminismo incide en los métodos y de pensamiento, y uniendo cosas que parecen ser separadas y desagrega cosas que parecen que están naturalmente unidas. Al hablar de esta cita de Davis, es fundamental decir que el feminismo no es una contestación contra el hombre, un rechazo, sino el feminismo entiende la jerarquización de las relaciones sociales. O sea, cómo la sociedad se organizó de forma jerárquica a partir de la biologización, de la racialización, a partir de la distribución territorial, así como conquistas de territorios que eran de los pueblos originarios, y entre una diferenciación a partir de la centralidad de Europa, del eurocentrismo para pensar el mundo, no como una concepción filosófica, pero también como una concepción económica, social, política, ética y estética. Traer al feminismo como una dirección, y especialmente aquí el feminismo negro, para que podamos pensar aquello que parece estar separado, pero que está unificado, unido, es fundamental para que podamos pensar de forma interseccional. Y aquí hablo de Patricia Rio Collins, otra intelectual norteamericana que va a trabajar con esa herramienta que para mí es básica para que podamos pensar en el fenómeno del racismo y sexismo en el presente. La interseccionalidad, por lo tanto, es una forma de entender y explicar la complejidad del mundo, de las personas y de las experiencias humanas.
Una de las estrategias del racismo justamente fue reducir la experiencia de las personas en relación a su color de piel, al fenotipo. Por lo tanto, el racismo, cuando dentro de su momento, cuando se gestó en su nacimiento, tiene que ver con la recuperación del proceso de la historia, cómo los colonizadores llegaron a las Américas y aquí nombraron a los pueblos que ya existían, que ya estaban, no solo el proceso de nombrar al otro, sino también la destitución de su propia identidad. Aquí me refiero a un intelectual muy importante llamado Aníbal Quijano, que trabajó con la noción de colonialidad del poder. Es un proceso de nombrar al otro y caracterizarlo, y sucede a través de la destitución, de la destrucción del otro, de su origen, de su historia, de su conocimiento, de su ética, de su estética, así como una producción del autoodio. Autoodio es algo producido en el libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, de un autor llamado Frantz Fanon, un negro viejo, como le llamamos y le decimos en Brasil, a partir del conocimiento afrodiaspórico, donde Fanon habla cómo el racismo produjo un proceso de destrucción de la propia subjetividad de los pueblos que fueron colonizados. El racismo es imperceptible. ¿Por qué? Porque se asimila tanto por el colonizador como por el colonizado. La imposición violenta y altamente destructiva de la lógica colonial impide para que podamos reconocer nuestra trayectoria, nuestra historia, nuestra ética, nuestra estética, la moralidad que viene justamente de nuestros pueblos originarios. Sean pueblos traídos, forzados, esclavizados, que vinieron de África o de los pueblos que ya vivían en nuestros territorios. La destrucción de aquello que nosotros conocimos y aquello que nosotros fuimos produciendo como resistencia fue puesto en un lugar del nada, del lado animalizado, el lugar del desconocimiento, en el lugar de aquel que es inferior o inferiorizado. Es fundamental destacar esto porque ello va a demostrar que para el conocimiento del colonizador, todo lo que nosotros traemos, todo lo que es oriundo de nuestros pueblos originarios, se ve como algo que necesita ser conquistado y destruido y subyugado. Hay una autora también que se llama Rooks, Abel Rooks, en el libro Yo no soy una mujer. Es una pregunta el título. ¿Yo no soy una mujer? Ella en ese libro trata cómo el barco de negros fue produciendo un proceso de destrucción subjetiva y física de los pueblos que venían de África, especialmente para algunos o para un grupo de intelectuales negros de Brasil que hemos estado construyendo estrategias teóricas, epistemológicas, así como acciones en el territorio para poder pensar prácticas de resistencia y de afirmación de la salud mental de la población negra, pero también de la población LGBTQI+, de mujeres, de territorios periféricos, de favelas, de quilombos, de pueblos tradicionales, de nuestros territorios. El navío negrero o de negros era una representación de lo llamado como la primera expresión del manicomio. El manicomio o los asilos que tienen una marca importante en la modernidad. Cuando nosotros retomamos la historia de la psiquiatría en el mundo, tenemos que hablar de Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría moderna. Y él fue quien organizó incluso el propio encierro o institución de encierro. Nosotros estamos en ese grupo que pensamos en la raza como espina dorsal de la organización del sistema moderno. Para eso tenemos que entender que ya había un proceso de, digamos, encierro colonial, como el manicomio, el encierro ya emergía. Claro, no con el modelo que nosotros conocemos hoy o posteriormente, pero ya estaba ahí el embrión del propio institución de encierro o manicomio para poder subyugar cuerpos y subjetividades consideradas inferiores, subalternas.
Es necesario que podamos entender que como dentro de este barco de negros o negros ya había un proceso de control del cuerpo y subjetividad. Y ella lo narra de forma muy detallada. ¿Cómo? Bueno, dentro del navío, de estos barcos, había un instrumento, una forma que para nosotros de pensamiento crítico de la salud mental brasileña, lo entendemos que la violación es básico en la formación social de Brasil. Él surge y se constituye económicamente, políticamente, éticamente, moralmente basada en la violación especialmente de mujeres negras y de mujeres indígenas. En Brasil se fundó a partir de ello. ¿Y por qué nos dices esto, profesora Raquel? Bueno, porque es como podamos de alguna manera entender cómo muchos cuerpos fueron subyugados y puestos en determinados espacios e instituciones para su corrección, para tratarlos, para curarlos, como ser negro, ser mujer, LGBT, ser pobre, sea una enfermedad o es una enfermedad establecida por la lógica del pensamiento del colonizador. Para mí es una noción ontológica, o sea, una conformación de una ontología del colonizador, donde nosotros somos sujetos peligrosos. Y esa imagen de Anastasia, una mujer negra, esclavizada, usando una máscara, que es una máscara que servía para castigar, porque servía para controlar, nos demuestra cómo simbólicamente las personas esclavas no tenían el derecho a su propia vida, no podrían hacer sus elecciones, incluso tratar de suicidarse y romper con aquel aparato, aquella organización colonial. La imagen de Anastasia nos demuestra que allí hay un proceso no solo de castigo, porque negros que robaban de la plantación del Señor, porque ellos también eran objetos del Señor, ¿verdad? No podían comer de la plantación que ellos mismos plantaban haciendo su trabajo, se les impedía comer de la plantación y también al tratar de suicidarse para romper con esa lógica de la esclavitud, eran castigados con la máscara del silencio. Esa máscara representa cuánto el racismo cómo impide que hablemos de hablar de un gran problema que forma parte de la estructura de nuestra sociedad. A pesar de hablar de ello en las Américas, podemos entender que en el mundo el sistema es organizado de forma racial, norte, sur, oriente, occidente, pobre, país desarrollado, subdesarrollado. Hablamos de una estructura racial. ¿Quién representa la belleza? ¿Quién representa el conocimiento? ¿Quién representa la ciencia? ¿Quién representa la civilidad? ¿Quién representa aquello que tiene representación de la propia civilización? ¿Quién está en los libros de la historia? ¿Quién puede contar la historia? ¿Quién puede manifestarse? ¿Quién parece ser el sujeto que tiene que servir y el que tiene que comprar? El propio capital se adapta a esa estructura de la racialidad o racialización y proyecta quién tiene el poder y la posibilidad de comprar y quién va a servir. Por lo tanto, la máscara del silencio está puesta hoy en el presente de otra forma, especialmente en mis estudios. Entiendo que los fármacos y la medicalización de la vida, consumo desenfrenado de psicotrópicos, porque tenemos dificultades para elaborar nuestros propios sentimientos ante diferentes factores, es sin duda una forma de la actualización de esa máscara del silencio tan colonial que está hoy, por supuesto, presente. Es una investigación que Grada Quilomba, una investigadora muy conocida, ha estado trabajando en su libro Memorias de la Plantación, y yo rescato un poco de ese debate. Para que podamos entonces pensar en la máscara en el contexto brasileño, es necesario que ubiquemos cuánto nuestro país fue estructurado a partir de una lógica racista, patriarcal
racista, y eso está justamente en las diferentes instituciones y también está implicado en la ejecución de las políticas públicas, y jamás tenemos que olvidar cómo el propio aparato institucional estatal es atravesado, permeado por esas opresiones, explotaciones. Es importante no abandonar la noción de que aquello está fundado en nuestra fundación y vamos a ocupar esos espacios y disputarlos, reorientar a las instituciones, a las políticas públicas para que puedan promover una perspectiva antirracista, contra el feminicidio, en favor o a favor de la clase trabajadora. Raquel, cuando tú hablas de ello, ¿cuál es la relación que tiene eso con la salud mental? Bueno, ¿cómo eso se relaciona con el tema de la salud mental? Bueno, particularmente cuando nosotros pensamos en la formación social brasileña, recuerda que hablé del manicomio, del asilo, como una primera expresión en el barco de negros o negrero que venía de África. Bueno, es importante destacar aquí que Frantz Fanon, él nació en Martinica, Fanon, y se formó, estudió en Francia y fue psiquiatra en Argelia. De hecho, él tiene una gran importancia para las luchas revolucionarias africanas, especialmente de la revolución argelina. ¿Por qué? Porque Fanon fue psiquiatra, ¿verdad? Y dentro del hospital psiquiátrico, él reconoció cómo la psiquiatría era funcional para poder reproducir una lógica racial, como dentro del propio hospital psiquiátrico de la ciudad Brida, que hoy lleva el nombre de Frantz Fanon, como había una división, separación racial entre las camas y distinguiendo allí los propios pacientes. O sea, que tú tenías una distinción, diferencia de quién era europeo, musulmán, argelino. Había una diferenciación étnico-racial que impactaba incluso en las propias patologías. Lo que no fue diferente de Brasil, ¿verdad? Bueno, tenemos un libro clásico de la historia de psiquiatría en Brasil de un profesor de referencia, médico psiquiátrico, profesor Jurandir Freire Costa, que demostró que en el siglo pasado, en 1920-30, en un escenario, digamos, post-Primera República, y también post-Primera República, él habla del final de la esclavitud en Brasil y tenemos una entrada masiva de negros al mercado de trabajo donde no fuimos incorporados, pero ocupamos especialmente hospitales psiquiátricos, ocupamos también las prisiones y también las instituciones de corrección o los correccionales para adolescentes. Esas tres instituciones fueron pilares para la corrección y la adecuación de cuerpos y subjetividades considerados peligrosos, y la psiquiatría en Brasil tuvo y tiene un papel fundamental. Jamás negando, claro, la importancia de la psiquiatría, lógicamente, pero entendemos que hay una diferencia entre el modelo clásico y un modelo pautado en la atención psicosocial, que hablaré en breve, pero un modelo clásico donde se centra en la biología, que va a depender de la teoría de la degenerescencia, que entiende que hay una jerarquía racial entre las personas y que la población negra y pueblos originarios son ontológicamente peligrosos y por eso están predispuestos a determinadas enfermedades mentales. Ese era el pensamiento de 1920, 1930, que influenció a Brasil y ayudó a la proliferación del modelo del manicomio, del asilo en Brasil, el hospital psiquiátrico, lo que estuvo junto con el derecho, y es fundamental rescatar la psiquiatría y el derecho en Brasil. ¿Por qué? Porque se creó el Código Penal brasileño en la época donde tú vas a hablar de un sujeto que debe ir al hospicio o a la prisión. El Código Penal brasileño, incluso hoy, a pesar de sus cambios, propaga una idea de que los cuerpos negros son cuerpos que deben terminar en prisiones. Somos el tercer país del mundo que encarcela
Marcela, negros. Somos el tercer país del mundo con la mayor red de atención psicosocial. Ello sustituye al manicomio y somos el país que más internamos personas en hospitales psiquiátricos. Este es el hospital antiguo Colonia de Barbacena, donde en 1970 hubo una gran denuncia internacional donde ya había 60.000 muertos en la época en el hospital psiquiátrico. Cuando vemos esa imagen de 1970, identificamos que hay una predominancia de población negra internada. Después de 1940, tuvimos un aumento de las internaciones psiquiátricas en Brasil, llevando a una enorme expansión de hospitales psiquiátricos públicos, así como privados, usados incluso esos espacios como espacios de represión donde la dictadura militar llevaba personas militantes para torturarlos ahí y abandonarlos en esos hospitales psiquiátricos. Esos hospitales psiquiátricos han servido por mucho tiempo como espacio de tortura, espacio de privación de la libertad y de también privación para las mujeres que no querían casarse, personas que usaban sustancias y tenían que ser corregidas, espacios donde las personas pobres también eran abandonadas y otro espacio donde las mujeres eran violadas y sus hijos también, porque eran mujeres locas, ¿verdad? Y los niños, por supuesto, tenían que ser internados porque nacieron en esos hospicios y esos niños crecían dentro de los hospitales psiquiátricos. De hecho, nuestros hospitales psiquiátricos siempre han servido como una forma de contención, de producción de muerte subjetiva y física. Es un tema sumamente importante cuando hablamos de la muerte del yo, la muerte de Erving Goffman, donde él en su libro, un clásico para quien estudia salud mental, él trata sobre los asilos, sobre los manicomios, contemporáneo de Foucault para pensar justamente sobre la historia de la locura, y él se refiere a cómo la rigidez del espacio institucional produce la muerte objetiva. Tienes hora para levantarte, para dormir, tienes espacio para tomar sol, usas uniformes, pierdes tu identidad. Hay sin duda la producción de la muerte de esta subjetividad, semejante a lo que produce o provoca el racismo, la negación de tu existencia, mientras que es una persona negra o hombre negro o pueblos indígenas, como pueblos gitanos, en nuestro caso, como quilombolas de matriz africana, de religiones afro-brasileñas, y hay sin duda una producción de muerte de aquello que es vacilar, no solamente de la cultura, pero de la estética, de la conformación de la propia existencia. Es fundamental traer aquí a un literario que es básico para entender a la formación social brasileña, que es Lima Barreto. Lima Barreto pasó algunas de sus experiencias justamente internado en un hospital psiquiátrico. Aprendimos desde la secundaria a leer y a entender el pensamiento de Lima Barreto, pero poco se nos enseña sobre su experiencia en relación a que un hombre negro que vivió en un hospital psiquiátrico. Él escribió el Diario del Hospicio, su libro, y es muy interesante e importante para mí porque Lima Barreto fue internado en el campus de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el campus donde yo trabajo y doy clases hoy, y hago servicio social, y hay diferentes temas relacionados con la salud, y él denunció a partir de su experiencia que ese hospicio o el hospicio es el color más cortante del hospicio donde él estaba. El hospicio negro es el color más cortante. El negro siempre estuvo presente en esos espacios de contención o de compresión, y Lima Barreto narra y escribe sobre ello y denuncia
cómo se naturalizan esos espacios en relación a tener cuerpos y subjetividades negras. Es como si fuera, digamos, naturalizado el lugar, ese espacio para nosotros, diferente del espacio de poder, ¿verdad? Del espacio de representación, de diferente también a espacios de producción de conocimiento. En mi caso, de hecho, algunas veces sucede dentro de la universidad donde voy a dar alguna charla, me pregunta si soy la profesora Raquel. Tal vez esperan otro individuo. Y digo, sí, soy yo, la profesora Raquel Gouveia, en Brasil, sin duda, o en diferentes espacios donde yo parezco más alumna que profesora, ¿verdad? Porque es la representación de aquel que representa la ciencia, ¿verdad? ¿Quién tiene el perfil de docente? ¿Cómo es y quién es el que tiene el perfil de investigador? ¿Quién es aquel a quien tú vas a ver y vas a tomar en serio, que tiene aire de seriedad? ¿Son las mujeres negras, hombres negros, pueblos indígenas? ¿Es la población LGBT? ¿Quién representa el conocimiento? Eso es muy importante, referirnos a ello, así como mujeres en los espacios de poder. ¿Cuántas veces las mujeres no necesitan colocarse de forma más enfática porque no son llevadas en cuenta o tomadas en cuenta porque solo son mujeres? Y la primera cuestión es, mira ya, escucha la loca. Somos vistas como locas. Primero se habla de la patologización de la existencia. Mujeres que tienen úteros, porque hay mujeres que no lo tienen. Personas no binarias que tienen úteros. Personas que tienen úteros son personas inestables. De repente son tomadas por una desrazón porque tienen útero o falta de razón, ¿verdad? Nosotros tenemos que desconstruir eso porque está naturalizado en nuestras relaciones y que incluso impregna las propias políticas, cómo ejecutamos el cuidado y la salud mental en el día a día. ¿Quién sabe? Tal vez sea la sobrecarga del trabajo del cuidado, pero el trabajo productivo, pero más la necesidad de estudiar, más necesidad de producir en el propio trabajo. Entonces, hay muchas sobrecargas que son destinadas a las mujeres y ellas se encuentran en sufrimiento. Cuando rescatamos al propio escenario del COVID-19, donde todos lo vivimos, vimos los datos que demostraron que las mujeres fueron más impactadas por la sobrecarga del trabajo, ya sea doméstico, así como del trabajo productivo. Sin hablar, claro, de los estudios, así como otras prácticas que necesitan ejecutar. Cuando nos referimos a la salud mental, no hablamos aquí de problemas individuales, sino que hablamos de una organización, de un sistema, de un mundo y de la distribución de tareas de la organización étnico-racial, de la división socioeconómica. Decimos que hay una jerarquización de las formas de ser y existir que están encarnadas en nuestras sociedades y que la lógica del manicomio, del asilo, del encierro, y en ese sentido no es solo la institución, las cuatro paredes, sino también toda la estructura básica, así como que entendemos que esa lógica del manicomio, del encierro, se da a través del hospital psiquiátrico, a través del hospital psiquiátrico y su organización, la estrategia del aislamiento, la internación como estrategia central para tratar cuestiones de la salud mental que reducen al sujeto los problemas que son, claro, estructurantes de nuestra sociedad y, claro, jamás reducir eso a las singularidades, pero sí entendiendo que hay una relación dialéctica entre el sujeto y sus sufrimientos, los grupos a los que pertenecemos, nuestras particularidades y también nuestra universalidad como humanidad. Aquí diálogo con el método, ¿verdad? Que para mí es muy importante. El materialismo histórico dialéctico que entiende la relación entre lo universal, lo particular y lo singular. Nada aislado. Cómo cada uno de nosotros sufrimos y manifiesta el sufrimiento, cómo la sociedad organiza las respuestas a ese sufrimiento, ya sea con medicamentos o con internamientos o internaciones, abandonando, produciendo violencia o a través de otras posibilidades como cuidado, libertad, diálogo con el territorio, como una producción inter y multidisciplinaria o con equipos que están
están ubicados en el propio territorio. Aquí, justamente con esa lógica del encierro, hablo de la internación como estrategia central, la centralidad del poder, jamás dejando a mis compañeros médicos de lado. Claro que no, pero entendiendo que es necesario que podamos pensar a partir de la interdisciplinaridad para romper el paradigma de la modernidad, donde el humano es dividido entre cabeza y cuerpo, entre fragmentaciones del propio cuerpo humano y sus especialistas, y abandonando la integralidad de nuestra existencia. Somos un conjunto, un todo, ya sea en nuestra singularidad o incluso en nuestro encuentro como humanidad. Y no puedo, claro, dejar de decir que la violencia es el componente central de la propia lógica del encierro. El manicomio, el encierro necesita de la violencia para poder reproducir su control. Cuando cito a Pinel, que es un marco para que podamos hablar como padre de la psiquiatría, porque él rompió con todo y organizó, modificó y creó un saber instituido dentro de una institución, pero que necesitamos reconocer que hay límites y que necesitamos repensar la práctica y a partir de nuestros conocimientos. Bueno, contextualizando un poco más, como hemos avanzado en Brasil a partir de la perspectiva de la reforma psiquiátrica y de la lucha contra el encierro, el tema de estas luchas suceden a partir de los años 70 con el proceso de redemocratización del país. Vivimos por muchos años el escenario de dictadura, lo que impactó en el propio sistema de salud, aumentando el contingente de internación de los hospitales psiquiátricos. De hecho, éramos un modelo de seguro social. Y a partir de 1988, con la Constitución Ciudadana, tuvimos una reconfiguración del sistema de seguro social, donde hoy tenemos la seguridad social y entre ellas afirmar y decir que la salud en Brasil es pública, universal y gratuita, lo que significa que no solo los brasileños, sino todos los inmigrantes que viven allá, que van allá, ya sean independientemente de que vivan o sean turistas, van a tener acceso al Sistema Único de Salud. Eso es fundamental porque hay países que tienen frontera con Brasil donde las personas van a Brasil para tener acceso al sistema de salud único y hacer determinados tratamientos, cirugías, tratamientos importantes que se ofrecen en el Sistema Único de Salud, lo que muestra es la potencialidad que tiene este sistema forjado a través del movimiento sanitario o sanitarista de los años 70 y en el contexto que emerge en relación a la reforma psiquiátrica. La reconfiguración de nuestro escenario político reorientó cómo pensamos la reforma psiquiátrica, cómo pensamos el sistema de salud, el sistema de salud mental, lo que significó reorientar una concepción ideológica, política, social y epidemiológica del propio campo de la salud colectiva y de la salud mental. Y que está expresada en una carta que para nosotros es sumamente importante, que es la Carta de Bauru, que es la carta del segundo encuentro de trabajadoras y trabajadores de la salud mental, donde nosotros, yo aún no era militante, era un poco más joven, pero la carta demostró o demuestra cómo determinados principios éticos y políticos van a nortear el nuevo modelo asistencial que será instalado posteriormente. La carta dice, el compromiso establecido por la lucha anti-manicomio impone una alianza con el movimiento popular y clase trabajadora organizada. El manicomio es la expresión de una estructura presente en los diversos mecanismos de opresión de ese tipo de sociedad. La opresión en las fábricas, en las instituciones de adolescentes, en las cárceles, en la discriminación contra negros, homosexuales, indígenas, mujeres. Es una carta de 1987, escrita y publicada antes de la publicación de la Constitución Ciudadana y antes de la publicación de los ordenamientos que dan surgimiento al Sistema Único de Salud y que demuestra un compromiso de la lucha de manicomios y reformas psiquiátricas, de pensar en el nuevo modelo
que va a sustituir el modelo anterior centrado en el manicomio y de toda su estructura, que va a reproducir una lógica racista, patriarcal, sexista, LGBT, fóbica, clasista, capacitista e inclusiva. Para pensar ese nuevo modelo en los años 90 era necesario pensar, claro, en estrategias. No podemos abrir y soltar a todas las personas que están en los manicomios o estas instituciones de encierro y llevarlas a la calle. Tenemos que tener acciones políticas con responsabilidad que tengan responsabilidad sobre estas personas. Con la familia fue necesario adoptar el principio de la desinstitucionalización, la salida del hospital psiquiátrico de una forma responsable, porque el manicomio capturó, estas instituciones capturaron la dimensión de la vida social de estas personas, el lugar donde iban a vivir, el lugar donde iban a recrearse, el lugar de afecto. Era un lugar para todo ese espacio. Eran personas que pasaron toda su vida, 30, 40, 50 años dentro del hospital psiquiátrico. Nunca tuvieron noticias de los familiares. Nunca más tuvieron el alta. Personas que pasaron buena parte de su existencia o casi toda su existencia dentro del hospital psiquiátrico, y muy inspirados en un modelo de Italia, de la reforma psiquiátrica democrática italiana, con la figura de Franca Basaglia y de otros actores que construyeron la experiencia de Italia, que fue fundar el manicomio y construir un modelo asistencial en ese territorio, amparado justamente por muchas políticas, pero teniendo el protagonismo en la política de salud mental como centro, y para eso la desinstitucionalización. ¿Cómo pensar en su salida? ¿Cómo se insertarían a la sociedad? Para eso se construyó la red de atención psicosocial de diferentes servicios para poder dar subsidios, entre ellos el centro de atención psicosocial, el centro de salud mental localizado en los territorios a partir de la especialidad, y tenemos el centro de atención psicosocial para adultos, centro de atención psicosocial para infancia y juventud, centro de atención psicosocial para atención de alcohol y otras drogas, lo que significa entender la multiplicidad de nuestros públicos y de la diversidad de nuestras regiones y de nuestros territorios. De hecho, yo vivo en la ciudad de Río de Janeiro, ubicada en la región sudeste del país. Nuestro país es de tamaño continental, ¿verdad? Es enorme, así como México. Y claro, tenemos servicios como los CAPS, donde funcionan dentro de barcos, dentro de grandes barcos, porque en el norte del país los territorios están divididos por el río Amazonas. Es una dimensión territorial muy grande, donde para cambiar de ciudad llevas 8 horas dentro del barco. Entonces, hay CAPS, unidades básicas de salud, que son pluviales, pensando justamente en la dimensión, el tamaño del país. Hoy tenemos más de 3.000 centros de atención psicosocial en Brasil. No es suficiente, sin duda, pero tuvimos un crecimiento a partir de la nueva gestión del gobierno Lula. En los últimos años se detuvo, pero ya con la presencia de las nuevas elecciones y de la actual dirección del Departamento de Salud Mental, Alcohol y otras drogas del Ministerio de Salud, hubo una expansión de la atención psicosocial. Tenemos los centros de convivencia, que son espacios de esparcimiento y cultura. Tenemos las residencias terapéuticas, que son lugares para que las personas vivan, porque pasaron muchos años en los hospitales psiquiátricos, claro que necesitan vivir en algún lugar. Y el centro de atención psicosocial es un lugar para tratamiento, entre comillas, porque nosotros trabajamos con la idea de cuidado en salud mental, es integral. Las personas van al centro de atención psicosocial para ser cuidadas en relación a su salud mental, y van a otros dispositivos para ser cuidados en relación a su salud integral. No puedo dejar de decir del estigma de las personas que pasaron todo el tiempo en los manicomios o estos lugares de encierros. Hay una marca, la marca de la locura, un estigma que aún impide con que sean bien atendidas en los lugares estos de salud, porque está la idea de que la persona que tiene el estigma de la psiquiatría, es una persona loca, destituida de su propia sanidad.
incluso de su propia razón. Hay mucho estigma sobre la idea de la locura. Bueno, tenemos entonces una red muy amplia, muy grande, pero que, claro, aún necesita ser expandida, ampliada en relación al número de servicios, y también hay la concepción, que es la concepción antirracista, sexista, anti-LGBT-fóbica. Es reciente en Brasil el debate en el campo de la salud mental. De hecho, se refiere a los últimos 5 años que hemos estado trabajando para que no solo hay experiencias en el territorio, en los servicios de salud sucedan, sino que también haya cambios en el campo de la política. Ese nuevo modelo tiene la centralidad del cuidado en el territorio y significa el mantenimiento del vínculo de las personas, porque el manicomio destituye la relación en el propio territorio. Las personas serán llevadas a lugares distantes de sus territorios, por lo tanto están cerca de sus referencias territoriales. El trabajo también está agendado en el principio de la libertad. La libertad es un principio básico para nosotros que se basa o se fundamenta a partir de la experiencia italiana. Jamás encerrar o trancar la idea, tratarlo en libertad para que el sujeto pueda vivir en el territorio, aprender a lidiar ahí y manejar su sufrimiento a partir del cuidado de los servicios que deben funcionar 24 horas, 7 días a la semana. Lo que significa tener diferentes profesionales, incluyendo servicio social, terapia ocupacional, enfermería, medicina. Tenemos personas que se llaman oficineros, que tienen educación básica y secundaria, y preparatoria, que ayudan entendiendo las diferentes de los diferentes personas. Eso nos trae desafíos, claro, para pensar en las expresiones del racismo dentro de esto, que no es nada sencillo, por supuesto. De hecho, como comenté, ya que el racismo es estructural, atraviesa nuestras instituciones también, las permea, y permea el día a día de la propia política y del propio manejo del cuidado, incluso en la propia organización de los equipos. Tenemos ahí una división sexual y racial del trabajo. ¿Quiénes son los coordinadores de nuestros servicios? ¿Quiénes son los trabajadores del cuidado y de la salud mental que opera el trabajo sucio? Bueno, en nuestro caso tenemos, claro, profesionales hegemónicamente blancos, que son los que van a coordinar. ¿Y quién va a hacer el trabajo sucio? Bueno, los trabajadores negros. Ejemplificando, cuando nosotros tomamos el censo de los profesionales de enfermería de Brasil, tenemos una división sexual y racial de la formación en enfermería. ¿Cómo? Bueno, quien tiene la formación de nivel superior en enfermería son especialmente mujeres blancas. Cuando pensamos en la formación de enfermería en niveles de educación técnica, enseñanza técnica, son mujeres negras. O sea, dentro de la propia enfermería hay una división racial donde quién irá a ocupar esa formación, quién tendrá esta formación y quién no. Eso también aparece ahí. Las trabajadoras, por ejemplo, que son trabajadoras que limpian los servicios, por ejemplo, auxiliares de servicio general, generalmente son negras. Cuando pienso en el perfil de la psicóloga, es una persona blanca. Hay esa diferenciación racial y de clase. Otro punto importante que aparece y demuestra el racismo en nuestros espacios es el tema raza, color en los formularios que llenado. Por ejemplo, todo formulario de entrada tú llenas, el profesional llena un formulario, ¿cierto? Para identificar quién es la persona, incluso hacer las primeras evaluaciones, el recibimiento. Y ahí hay un punto de cómo se identifica la persona. En Brasil trabajamos de la siguiente forma. A partir de la autoidentificación, y las personas pueden identificarse con personas blancas, como personas amarillas, como personas indígenas, como personas negras, como personas pardas o mestizas. Yo soy una mujer pardo mestiza. Dentro de nuestro entendimiento en Brasil entendemos negros y pardos iguales a negros.
personas negras son personas ya más oscuras y las pardas o mestizas tienen piel más clara, fruto de la mezcla entre una persona blanca y una persona negra. Una persona como yo, que termino siendo una persona mestiza o parda. Eso hace con que se llene así ese formulario y vemos cómo las personas entonces se sienten mal al preguntarle al otro cómo se identifica. Eso sucede y eso impide la producción de datos y el avance de la propia política al reconocer el perfil de la población atendida. Otro factor importante que aparece también es el no reconocimiento de la discriminación racial como factor de sufrimiento psicosocial. Y entiendo aquí que el racismo no puede relacionarse con una idea, ya que sufre racismo, luego, tendré un trastorno mental. Esa relación causa-efecto es un peligro. Ese es un debate importante que hemos tenido en Brasil para entender que el racismo forma parte de las relaciones. Nosotros construimos formas de lidiar con el cotidiano racista, con lo cotidiano y racista que provoca sufrimiento y puede llevar a enfermedad, incluso hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, tristeza, etcétera. Eso está ahí impactando la vida del sujeto, pero entendemos que no puede ser una causa-efecto inmediata, porque si no todo el mundo que sufre racismo va a tener un diagnóstico psiquiátrico. Eso entonces desaparece. Eso es bien importante que podamos decirlo. La reproducción de la violencia, que en Brasil es muy fuerte. De hecho, tenemos el aumento del armamento en Brasil, muy agendado en las guerras contra la droga, lo que significa, claro, el aumento de la violencia, especialmente en las grandes capitales, lo que lleva a la producción del sufrimiento y enfermedad psíquica. Ese fue el tema de mi último libro llamado La mira del fusil, la salud de las mujeres negras en Brasil, donde el impacto, especialmente en Río de Janeiro, sobre madres y familiares víctimas de violencia armada, lo que significa que hay personas, especialmente mujeres, que van a tener un sufrimiento intensificado, llevando a la enfermedad, incluso a la muerte, debido a la violencia armada que crece todos los días en nuestras ciudades. La reducción de la experiencia del racismo para las personas es una responsabilidad de las personas, combatir el racismo como si no fuera un problema colectivo, ¿verdad? Y es ahí lo que demanda a que los servicios produzcan respuestas, impidiendo la creación incluso de espacios de escucha en los diversos espacios para hablar sobre los diferentes temas en los espacios de salud mental. Bueno, esa es una imagen que tenemos aquí en pantalla que de hecho no es algo puntual, pero podemos decir que es recurrente las expresiones de racismo porque se vinculan con la discriminación, con la violencia, con la estrategia de internación forzada. Es el caso de un hombre negro que posee un sufrimiento psíquico grave, que fue preso, lo pusieron ahí en el poste, lo ataron por personas que pasaron por la calle, eso en el interior de Ceará, y lo ataron, lo amarraron porque era una persona que aparentemente estaba perjudicando al comercio y ese lugar, lo que demuestra, claro, que como al accionar la violencia se acciona directamente o indirectamente la internación, porque llamaron a la policía para que lo llevaran al psiquiátrico. Se niega la protección social como si fuera un problema de salud y lo transforma en casos que son llevados por la policía. Y eso refuerza y demuestra cómo la salud mental puede ser usado para reforzar la discriminación y la idea de que el negro pobre es peligroso. Aquí vemos la imagen de la llamada Gran Cracolandia. Es un aglomerado de personas en la ciudad de São Paulo que usa drogas. Es una escena donde la policía
llega a combatir las drogas, combatiendo entre comillas, reprimiendo drogas. Por lo tanto, vemos como la represión contra las personas y no es una política de protección. De esa forma es que están combatiendo la discriminación. Pero es al contrario, ¿verdad? Se perpetúa accionando diferentes brazos del Estado en vez de promover. Bueno, eso es contextualizado en la ciudad de São Paulo, también Río de Janeiro, y está en crecimiento el combate a estas personas. Las personas usan esto a través de la violencia diciendo que el sujeto es culpable de esa situación. Bueno, ya finalizando, quiero traer la experiencia que hemos desarrollado en la universidad, que es el censo psicosocial de los usuarios de los servicios de salud mental, al primer censo de Brasil que identifica el perfil de las personas que son atendidas en los centros de salud mental, especialmente centros de atención psicosocial y las residencias terapéuticas. Aún no tenemos en Brasil estos datos, y en ese sentido el trabajo de la UFRJ con la Secretaría Estatal de Río de Janeiro hemos organizado ese censo y lo ejecutamos en nuestro estado, que está conformado por 92 municipios. Es un equipo formado por alumnos de formación, de psicología, servicio social, salud colectiva, terapia ocupacional, musicoterapia, entre otras graduaciones o formaciones. Tenemos la residencia multiprofesional del Instituto de Psiquiatría de la universidad, también personas que están haciendo maestría, investigaciones, postdoctorados, profesores de la universidad y de otras instituciones investigadoras de la Fundación Osvaldo Cruz, que conforman esta investigación o componen esta investigación, y la ejecutamos desde el 2023, porque de hecho vamos pactando la realización de esta acción. Es una investigación. ¿Por qué? Porque tiene un principio de calificar la red de atención psicosocial del Estado de Río de Janeiro. La diferencia no es solamente recolectar los datos, no solo queremos identificar quiénes son las personas, sino que nuestro compromiso es viabilizar la educación permanente. Por lo tanto, durante el primer semestre de este año realizamos los workshops sobre marcadores sociales y atención psicosocial. Sí, hablamos ahí de racismo, sexismo, LGTB-fobia, y fuimos a los diferentes territorios del estado de Río de Janeiro realizando 17 workshops, formando 500 profesionales y gestores de la red de atención psicosocial en 170 centros de atención psicosocial en 87 municipios. No todos nuestros municipios poseen centros de atención psicosocial, pero claro, muchos participaron de los workshops y hoy piden para que nosotros podamos regresar y ayudarlos en esa construcción de cambios, no solo en la atención, pero también en la dirección de la propia política en los diferentes municipios, lo que significa incorporar una perspectiva antirracista, una perspectiva que trabaja la cuestión de género, la cuestión LGBTQI+, dentro del proceso de atención y dentro de la producción y recolección de datos. Y eso significa que trabajamos en estos workshops con estos contenidos. La Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra, que es una ordenanza que tenemos desde el 2009, es una ordenanza específica para pensar el cuidado de la salud de la población negra. La Política Nacional de la Salud Integral de la Población LGBTI, que de hecho fue publicada en el 2011. La Política Nacional de Atención a la Salud Integral de los Pueblos Indígenas. Hay una acción específica que es la atención psicosocial y buen vivir de los pueblos indígenas. La red de atención psicosocial no conoce. Hay un recurso específico para el Centro de Atención Psicosocial que atiende a los pueblos indígenas y tienen que ampliar profesionales, incluso contratando profesionales oriundos de los territorios indígenas como traductores, entre otros profesionales que son indígenas para la producción de estos cuidados. También hablamos de la ordenanza 344 de 2017 que dispone la obligatoriedad del llenado del punto raza color en todos los sistemas de información de salud.
No era obligatorio marcar cómo se identificaba la persona, pero ahora sí es obligatorio. Sin embargo, aún no se hace por parte de los profesionales de la salud. Y también, últimamente, el Ministerio de la Salud divulgó y publicó la estrategia antirracista en los servicios de salud, donde nosotros también incorporamos en nuestro contenido y hemos dado este tema en los diferentes workshops en el estado de Río de Janeiro. De hecho, iniciamos la segunda etapa del censo, que es reunir los datos, lo que significa que tenemos un equipo que va ayudando a los gestores en esta recolección de datos y continuando con el proceso de formación y calificación de esos servicios. En el próximo año, en 2026, tendremos ya los datos sistematizados. Y en diciembre tendremos los primeros datos donde vamos a revisar la percepción de los profesionales sobre los marcadores sociales. Escuchemos a los 500 profesionales a partir de un cuestionario para que pudieran decir, ¿cómo piensan ustedes sobre estos datos? ¿Qué piensan sobre esos datos? Tenemos que escucharlos a estos profesionales que en estos casos son desvalorizados por los vínculos que están cada vez más precarios. Los salarios, de hecho, son ínfimos. Las condiciones contractuales pésimas. Entonces, necesitamos estar ahí contribuyendo con esos profesionales. Algunos resultados, entonces, que tenemos, que hemos logrado avanzar: la calificación de los profesionales de la red de atención psicosocial, la construcción del plan de gestión, incorporando los marcadores sociales como meta, y lo que significa que el gobierno del Estado de Río de Janeiro, la Secretaría Estatal de Salud, incorporó los marcadores psicosociales como una estrategia para la orientación de la atención psicosocial. Allí el plan de gobierno, entra el censo entonces como una meta de acción y los próximos pasos de la salud mental del Estado de Río de Janeiro. De hecho, ya estamos formando nuevos profesionales con la perspectiva interseccional. No es solo trabajar con quien ya está en el servicio, sino que los nuevos profesionales que estamos formando, ya sea en formación, en residencia, maestría, en doctorado o postdoctorado, bueno, ya tengan la herramienta, que es la herramienta de la interseccionalidad para pensar la política pública, para pensar el cuidado de salud mental y fortalecer los movimientos sociales. El año pasado participamos en un workshop organizado por el Departamento de Salud Mental y Alcohol, Droga y del Ministerio de Salud. Recibimos una mención rosa y recientemente, de hecho, por las manos de la concejal Boite del municipio de Río de Janeiro, fuimos contemplados por la mención de la segunda y un premio Virginia Bicudo para que fue otorgado por el Consejo Federal de Psicología, que nos reconoce como práctica antirracista, calificando a los profesionales de psicología. Vamos a tener el primer seminario de salud mental, atención psicosocial e interseccionalidades, o sea, llevar a la red de atención psicosocial, porque nuestra red, de hecho, no es nuestro objeto de análisis. Son partícipes del proceso de construcción de esa acción, porque la universidad no puede llegar imponiendo y queriendo recolectar datos, y sí incidir en la realidad y fortalecer el proceso democrático. Producimos y lanzaremos una cartilla sobre salud mental, importancia de los marcadores sociales, para difundir esa concepción en la red para los profesionales y aquellos que son atendidos, usuarios / pacientes, porque, claro, son los actores y políticos importantes. Y hoy hemos construido la alianza con la Coordinación Nacional de Salud Mental y Drogas del Ministerio de Salud de México, a quien agradezco a la doctora Valinda y a América por la alianza, por la construcción, para que podamos combatir el racismo, no solo en Brasil, pero ayudar también en México al combate al racismo y fortalecer la política de salud mental y toda la política que que pueda propagar paz y respetar las diferencias. Gracias.